las personas están cambiando la fachada de sus casas, haciendo arreglos, pintando, quizás poniendo luces, haciendo cualquier arreglo en la casa porque durante todo el año el deterioro, el sol, el polvo, todo se va deteriorando. Así como se va deteriorando físicamente las cosas, también las podemos ver esa comparación en lo espiritual. Muchas veces las batallas espirituales que estamos librando durante todo un tiempo, todo un año, a veces nuestra fuerza, nuestras ganas, nuestra pasión se van perdiendo, se van apagando. Si pasamos por pruebas, esas batallas, esas luchas que tenemos contra enemigos, el mundo, el diablo y nosotros mismos, nuestra propia humanidad, a veces perdemos fuerza, dedicamos mucho tiempo en esas cosas que pues de verdad pues deterioran nuestra vida espiritual. Entonces, la reforma espiritual que Dios quiere hacer en nuestra vida por X o por Y motivo, lo cual nosotros hemos perdido durante todo un año, durante todo un tiempo, estos 3 meses, estos 2 meses, quizás todo el mes luchando. Muchas veces perdemos la pasión por Cristo, la pasión por el Evangelio, la pasión por servirle al Señor. Pero aquí vemos un pueblo que había venido de la cautividad y el pueblo estaba, Dios había puesto en el corazón del pueblo otra vez que ellos volvieran a la ley del Señor. Pero todo eso comenzó por un deseo. Entonces, vamos a ir compartiendo este mensaje del capítulo 8, vamos a dividirlo en 3 puntos principales que nos van a guiar en esta enseñanza. Y lo primero que podemos ver en el capítulo 8, versículo 1 y 2, es la petición del pueblo. Ese es el primer punto. El segundo punto que vamos a ver es la predicación de la palabra del Señor. Y el tercer punto, el resultado de la predicación en la vida del pueblo. Esos 3 puntos. Entonces vamos a comenzar con el número 1 y para eso vamos a ir al versículo 1 y 2 y vamos a sacar algunas conclusiones de allí. Primer punto, la petición del pueblo. Si vemos en el versículo 1 y 2, vamos a leerlo textualmente, dice de la siguiente manera: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres, de mujeres, de todos los que podían entender, el primer mes del mes séptimo. Primer día del mes séptimo. Bueno, ahí la palabra clave es dijeron. Dice que se reunió el pueblo, primero lo que hicieron fue reunirse. Y luego dice que se reunieron, dijeron a Esdras. O sea, miren que el pedido no es de Esdras hacia el pueblo. El pedido comienza del pueblo hacia Esdras, que trajese el libro de la ley. Entonces todo comienza, todo reforma espiritual, todo avivamiento espiritual comienza con un deseo. Porque el pueblo tenía un deseo en su corazón y la palabra dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que Dios estaba hablando en el pueblo, en el corazón del pueblo, para que ellos anhelaran la ley del Señor de nuevo, la cual ellos habían dejado en tiempos atrás, la cual ellos habían dejado por la idolatría, habían dejado por sus propios deseos, ¿verdad? Entonces podemos ver que Esdras hace caso al pedido del pueblo y dice que al escriba Esdras que trajese la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Dios le había dado a Israel una ley, pero la ley había sido tirada en el olvido por el pueblo. Entonces el avivamiento que Dios iba a traer, que estaba trayendo al pueblo de Israel de nuevo, era otra vez un deseo por cumplir la ley del Señor, por buscar otra vez de nuevo lo que habían dejado.
comienza con una petición, comienza con un deseo del pueblo. Y muchas veces en las congregaciones tenemos que los pastores, los líderes, buscar a las personas para leerles y para que estudien la Biblia. Quizás muchos ni leen la palabra del Señor. Quizás muchos se olvidaron de la palabra de Dios. Y estamos profesando la fe y estamos diciendo yo creo en Cristo, pero no leemos la Biblia. Y la Biblia es el manual. Ellos estaban volviéndose al manual que Dios había dado. Y en ese tiempo nada más estaban los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y eso era lo que ellos habían olvidado. Entonces, el versículo 2 dice, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, como todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Entonces comenzó el primer día del mes séptimo, que era el mes más o menos de noviembre, entre noviembre y diciembre. Comenzaron bien, comenzaron con un deseo, comenzaron por lo primero, que es la palabra de Dios. Entonces vemos que eso es una de las cosas que va a avivar nuestra vida, que va a reformar nuestra vida, que va a cambiar nuestra vida, que van a haber cambios en nuestra vida cuando tenemos la palabra de Dios de nuevo, cuando nos volvemos al Evangelio, cuando nos volvemos a la palabra del Señor. Y entonces podemos ver el segundo punto, la predicación de la palabra del Señor. Ellos no tenían Biblias como nosotros, pero ellos se juntaron todos en la plaza y anhelaban la palabra de Dios, anhelaban oírla. Y luego dice que el versículo 3, en el punto número 2, la predicación de la palabra de Dios, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, note la palabra atentos. Estaban atentos, ¿a qué estaban atentos? Al libro de la ley. No solamente tenían un deseo, ahora ya la estaban escuchando. No solamente estaban escuchando, sino que estaban atentos. Y esto va a traer cambios en la vida del pueblo. Y el escriba Esdras, versículo 4, estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho. Mira, fíjese que ya había una preparación que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Ursías, Masías a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Bueno, todos esos eran los acompañantes, los que pues como ayudantes, levitas, ¿verdad?, que estaban allí. Dice, y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, el pueblo estuvo atento. Fíjese que lo predominante en esa reunión era la palabra. Lo que primero estaban atentos el pueblo, lo primero para el pueblo no era Esdras. No era que estaban idolatrando a Esdras, danos. No, era lo que Esdras estaba hablando, lo que ellos buscaban. El deseo que ellos tenían era de oír la palabra, no de oír solamente a Esdras. Y ellos estaban atentos a lo que él decía, porque lo que él decía era lo que estaba escrito. Bendijo Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Fíjese que ya aquí vemos uno de los resultados de estar expuesto a la palabra de Dios, que es el tercer punto. El tercer punto es los beneficios o los resultados de estar expuestos a la palabra de Dios. Dice que ellos adoraron. Cuando nosotros estamos expuestos al Evangelio, a la palabra de Dios, podemos renovar nuestra alabanza hacia Dios, porque ellos también, dice que alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová.
inclinados a la tierra. Lo que ellos recuperaron fue la adoración. Recuerden que en un salmo dice que ellos colgaron sus arpas a los lados del río y lloraban, y los que los tenían cautivos, ellos les pedían que cantaran las canciones, los cánticos que ellos cantaban cuando estaban alegres, pero en la cautividad ellos tiraron sus arpas, tiraron sus instrumentos de música, los colgaron a las orillas de la ribera del río, ¿verdad? Y ellos estaban oprimidos porque estaban cautivos, eran esclavos. Entonces, lo que Dios comienza a hacer en el interior del pueblo es atraer de nuevo, a renovar, a reformar, a avivar la alabanza que el pueblo había perdido. Y si los levitas Jesúa, Baní, Seramías, Jamín, Acub, Sabati, Obdías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelaía, hacían entender al pueblo, y el pueblo estaba atento en su lugar. Mire que esto se repite varias veces en este capítulo, que el pueblo estaba atento. Pero ¿a qué estaba atento? A las luces, al coro que estaba delante, al show que estaban haciendo Esdras con los levitas. No, estaban atentos a la palabra, al evangelio para nosotros. Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron todo el pueblo: Día santo a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Una de las cosas que trae estar expuesto a la palabra de Dios, a estar expuesto, es que otra vez vuelve la sensibilidad, vuelve el arrepentimiento. Viene el arrepentimiento a través de la palabra del Señor. Y ahí dice que el pueblo lloraba, pero ellos lo hacían, ya era tanto lo que permanecían llorando, que los escribas Esdras y Nehemías tenían que hacerlos callar, porque esa celebración que ellos estaban haciendo de las enramadas, era una celebración de recordar la salida de ellos de Egipto. Ellos recordaban eso, y eso era una de las cosas que le marcó Moisés a ellos, que celebraran. Entonces era un día de celebración, y ellos estaban siendo quebrantados por la palabra, y era tanto el quebranto que ellos tuvieron que detenerlos. Y dice el versículo 10, y luego les dijo: id, comed grosura, bebed vino dulce, envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido, otra vez la palabra, entendido las palabras que le habían enseñado. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, obramos o hacemos obras en relación con lo que Dios viene haciendo dentro de nosotros. Ya no solamente era un deseo, ya no solamente era un oír la palabra, ya había una atención, y esta atención estaba afectando todas las áreas de su vida, estaba afectando sus emociones, su voluntad. Estaban tomando decisiones, nuevas decisiones en cuanto a la voluntad de Dios, a lo que Dios tenía con ellos. Entonces no es solamente que tenían un deseo, sino que ese deseo fue trayendo una reforma interior hasta lo externo. Y dice que en el versículo 14, hallaron escrito en la ley de Jehová, que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciesen pasar pregón por todas las ciudades, por toda Jerusalén, diciendo: salí al monte
traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo, ahí el pueblo sale en obediencia, no solamente ve mandatos, ve mandamientos, ve cosas que habían dejado, y el pueblo salió, o sea que hay obediencia. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de las puertas de Efraín. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y habitó en tabernáculos. Porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo gran alegría en el pueblo. Fíjese que aquí dice que desde los días de Moisés no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos. Esto quiere decir que cuando hay reforma interior, se van retomando cosas que habíamos dejado. De pronto hemos dejado de orar, hemos dejado de predicar, hemos dejado de buscar a Dios en la intimidad, hemos dejado de honrar a Dios, de adorar a Dios. Se perdió la pasión por el Señor. Y el pueblo estaba volviendo a otra vez a sus inicios, a sus raíces. Pero todo esto vino por la predicación. Todo esto vino por la predicación de la palabra de Dios, y porque Dios ya había puesto un deseo en el corazón del pueblo. Y entonces se estaba trayendo una reforma, se estaba trayendo unos cambios de cosas que ellos habían dejado de hacer. Todo esto lo trae la palabra del Señor. Y leyó el versículo 19, leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta hicieron fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue día solemne asamblea según el rito. Entonces podemos mirar aquí que ellos volvieron a sus raíces. Y muchas veces para nosotros seguir avanzando en esta carrera, tenemos que mirar de dónde nacimos, de dónde salimos, nuestros orígenes. Nuestros orígenes como cristianos, todo nació en la cruz del Calvario. Muchas veces queremos oír cosas nuevas y olvidamos las que ya hemos escuchado. Olvidamos las bases, olvidamos los inicios. Y si nosotros queremos mantener nuestra pasión hacia el Señor, no tenemos que hacer cosas nuevas. Tenemos que mirar la cruz, tenemos que mirar nuestra salida de Egipto. La salida del pueblo de Egipto se dio a través de que Dios abrió el mar rojo y los enemigos quedaron en el agua hundidos. Los egipcios quedaron hundidos en el agua, y ellos hicieron la fiesta de los tabernáculos. Nosotros, nuestra salida de Egipto, del mundo, del pecado, se dio a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si nosotros queremos avivar nuestra vida, si nosotros queremos tener una vida reformada desde el interior de nuestras vidas, tenemos que mirar la cruz diariamente. Tenemos que mirar a Cristo. Cristo es el tabernáculo que vino y habitó entre nosotros y trajo la presencia de Dios que se había apartado. Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, llevó esa división que había entre el hombre y Dios. Entonces, a través de que nosotros miremos la cruz, prediquemos la cruz de Cristo, la resurrección, la muerte, la resurrección de Cristo, va a haber avivamiento, va a haber reformas espirituales, va a haber crecimiento, vamos a volver a las raíces, vamos a volver a nuestros inicios. No dejemos de mirar hacia lo que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo como ese Cordero
diariamente en nuestra vida, vivir en el Evangelio diariamente, no ver el Evangelio como algo que ya pasó y que es historia y que quedó ya listo. No, sí, Cristo murió en la cruz del Calvario, sí, murió en la cruz del Calvario. Si a nosotros no nos impacta que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó por nosotros, no nos impacta nada. Si eso no nos mueve, volvamos otra vez a analizar nuestras raíces, nuestro fundamento y nuestra vida a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No miremos atrás al pasado sin mirar la cruz, porque nos volvemos otra vez a esclavizar. Hay personas que miran sus raíces, de dónde salieron, y eso pues les hace mucho daño. Pero nosotros espiritualmente tenemos que mirar al que nos libró en la cruz del Calvario, aquel que murió por nosotros. Ese es el que hizo una reforma espiritual. Ese es el que puso el querer y el hacer de su buena voluntad. Ninguno, dice la Biblia, que puede venir a mí si el Padre no lo atrajere. Entonces el pueblo estaba siendo atraído. Dios puso un deseo en el corazón del pueblo de que buscaran la ley de Dios. Y Dios había preparado a una persona. Dios había preparado a Esdras en ese entonces. Dice en Esdras 7:10 que él se estaba preparando e inquiriendo en la ley de Dios unos 15 años, 14 años aproximadamente atrás. Dios estaba preparando a Esdras para lo que iba a venir más adelante, que es el momento donde aparece Nehemías. Nehemías hizo la reforma en lo físico, pero Dios comenzó la reforma con Esdras. Y hoy hay uno más grande que Esdras. Hoy está Cristo, hoy no está Esdras reformando vidas, cambiando vidas. Hoy está el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo y está reformando la vida de muchas personas. Está reformando a esas personas que han vivido lejos de Dios y les está colocando un deseo de leer la Biblia, las Escrituras, de oír el Evangelio de salvación. Pero también está reformando a hermanos cristianos. Dios también les habla a los cristianos en esta hora que se han apagado, que han dejado de leer las Escrituras. Hoy el Espíritu Santo de Dios está obrando a través de las Santas Escrituras y Él pone el querer y el hacer. Y Él derrama el amor que fue derramado en la cruz en el corazón por medio del Espíritu Santo. Y comienza Dios a reformar de nuevo, a restaurar lo que se había perdido. Dios no solamente restaura, Dios también hace cosas nuevas. Dios restaura lo que se ha dañado, pero Dios comienza también, resucita al que está muerto. Hay personas que están muertas espiritualmente, pero Dios las puede resucitar a través del Evangelio de Cristo Jesús, a través de la palabra de Dios. Dios puede, tú que vives en el mundo enredado en los deseos, en las vanidades, y que no has encontrado un deseo de vivir, una razón de vivir. Como dicen por allí, estás muerto por dentro. Quizás te ven físicamente, de pronto te ven riéndote, pero tú sabes que por dentro no estás bien, aparentando felicidad. Dios quiere hacer no solamente una reforma, sino una resurrección en tu vida a través de la palabra del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos a Cristo, también cuando nosotros miramos a Dios, miramos quién es Dios, cuál es la obra de Dios, cómo es Dios, quién es Dios. Podemos vernos en el espejo de Dios y decir que somos pecadores y que no merecemos estar vivos. Pero a través de Cristo Jesús, Él nos perdona. Él nos perdonó en la cruz. Él nos hace hijos. Él nos vuelve a casa. Él está llamándote a través de la predicación del Evangelio
Él te está diciendo a través del Evangelio que hay perdón, que Él puede comenzar de nuevo, que Él puede, hermano que me escuchas, restaurar tu vida espiritual que como el pueblo de Israel habían dejado la ley y había pasado mucho tiempo, no importa cuánto tiempo ha pasado, desde Josué hasta Nehemías, habían pasado muchos años sin ellos hacer cumplir lo que Dios les había mandado. Pero no importa el tiempo, Dios siempre llega a tiempo. Y Dios comenzó a hacer una reforma, una restauración de las murallas del pueblo espiritualmente. De pronto en la parte humana, tú dices, yo estoy bien. Pero en la parte espiritual, la que no se ve, la que cuando tú cierras tus ojos y quedas solo y comienzas a ver tu realidad. La realidad es que cuando tú ves a Dios santo, al Dios poderoso, y tú no mereces eso, tú no mereces que Él te mire, eso se llama gracia. Eso se llama la gracia a través del Evangelio de Cristo. No merecemos la vida, no merecemos la familia que tenemos, no merecemos nada. No merecemos absolutamente nada, pero la gracia de Dios nos regala más, nos da más y nos sigue dando más. Ese es el mensaje, mi amigo y mi hermano que me escuchas, que estás ahí en la sintonía de este programa. Ese es el mensaje que quiero dejar claro, que Cristo Jesús es nuestro comienzo y que Cristo Jesús es nuestro final. En la eternidad estaremos con Él. Entonces, podemos mirar las tres cosas que vimos en este mensaje. 1, el anhelo, la petición del pueblo. 2, la predicación. Y 3, el resultado de la predicación de la palabra de Dios en la vida del pueblo. ¿Cómo eso puede afectar tu vida? ¿Cómo eso puede llegar a tu corazón? ¿Cómo esa palabra de Dios que está siendo expuesta en este lugar, que está siendo expuesta a través de canciones, de alabanza, que está siendo expuesta a través de servicios, cultos que hacemos al Señor y adoramos al Señor? Eso puede traer reformas a tu vida, porque si predicamos el Evangelio de Cristo, cantamos el Evangelio de Cristo, vivimos el Evangelio de Cristo, quiere decir que es una obra poderosa del Señor la que está ocurriendo en tu vida. Entonces, yo les invito hoy, estaremos aquí en las instalaciones de la emisora. Acá tenemos un servicio desde las 7 de la noche estaremos reunidos para compartir el Evangelio del Señor, para cantar juntos el Evangelio del Señor. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad y quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, por los que están allí en la sintonía. Padre y Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por tu gracia inmerecida, gracias por tu Evangelio. Gracias, Dios, porque